Bienvenidos a NTD en español. Les saluda Mayra Jaime y gracias por acompañarnos. Vayamos directo a la información. Estados Unidos está vendiendo petróleo de su reserva a una empresa ligada al Partido Comunista Chino, desatando críticas. Además, se revelaron vínculos de Bill Gates con una empresa afiliada a Beijing. El millonario le otorgó $100,000 para reclutar talentos extranjeros. Nancy Pelosi sigue con sus planes de visitar Taiwán pese a las amenazas del Partido Comunista Chino, que incluso ha tratado de intimidar con una posible respuesta militar. El deportista Enes Freedom puso en riesgo su carrera para hablar abiertamente de serios problemas de derechos humanos. El atleta dice que prefirió la moral antes que el dinero. Estados Unidos está explotando sus reservas del petróleo a una velocidad sin precedentes. Está vendiendo petróleo a China. La empresa que lo compra tiene vínculos con el Partido Comunista Chino y con Hunter Biden. Los registros muestran que la administración Biden ha vendido casi 6 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos a una entidad con vínculos con el Partido Comunista Chino o PCC. Desde septiembre de 2021 hasta julio de 2022, el Departamento de Energía, o DOE, adjudicó 3 contratos de petróleo crudo por valor de más de $460 millones a Unipec América. Unipec es el brazo comercial estadounidense de la petrolera estatal china Sinopec. Pero los contratos de Unipec fueron muy cuestionados cuando las conexiones de la empresa con Hunter Biden salieron a relucir en las últimas semanas. El representante republicano James Comer declaró anteriormente a The Epoch Times que, bajo ninguna circunstancia, el Departamento de Energía debería tomar decisiones que beneficien financieramente a Hunter Biden o a cualquiera de los socios comerciales de la familia Biden. La semana pasada, un asistente especial del presidente Biden respondió a las críticas sobre la venta de petróleo a China, diciendo que el DOE está obligado por ley a venderlo en una subasta competitiva al mejor postor, independientemente de que ese postor sea una empresa extranjera. Sin embargo, las compras de abril y julio le costaron a Unipec unos $103 y $119 por barril, respectivamente. Los precios más altos ofrecidos en comparación fueron de aproximadamente $111 y $125. Eso es según una revisión de los contratos del DOE por The Epoch Times. Los legisladores republicanos han estado observando las ventas de petróleo con creciente alarma. La semana pasada, más de 200 republicanos de la Cámara de Representantes votaron a favor de una ley destinada a impedir la venta de petróleo a entidades vinculadas al PSC. La legislación fracasó después de que los demócratas se opusieron con unanimidad. Apoyar este lenguaje es de sentido común, especialmente porque tenemos que centrarnos en aumentar la producción de energía nacional y no apoyar a nuestros adversarios mientras los estadounidenses siguen sufriendo los altos precios del combustible en el país. Estas reservas están pensadas solo para emergencias. En mayo, el Departamento de Energía anunció un plan de recompra de petróleo. La idea es de recomprar el petróleo a un precio más barato del que se vendió, probablemente después del año fiscal 2023, cuando se espera que los precios del petróleo vuelvan a ser más bajos. Y a medida que crece la amenaza que representa el Partido Comunista Chino en el mundo occidental, los vínculos de Bill Gates con Beijing también están bajo vigilancia. Recientemente se ha descubierto que el gigante empresarial patrocina un proyecto chino para contratar científicos extranjeros. Bill Gates está pagando un programa dirigido por el Partido Comunista Chino encargado de reclutar científicos extranjeros. Esto es lo que dice un informe del medio de comunicación independiente National Pulse. El artículo cita un comunicado de junio del sitio web de la Fundación Bill y Melinda Gates. En él se anuncia la concesión de $100,000 de subvención al Centro de Investigación de Talentos Extranjeros, una agencia afiliada al Ministerio de Ciencia y Tecnología de China. Este centro supervisa la contratación de talentos extranjeros en campos como la ciencia y la ingeniería. Una vez contratados, trabajarán en proyectos que favorezcan los objetivos estratégicos de China, como la integración militar civil. Esa es la política de Beijing que posibilita el desarrollo de la tecnología civil para potenciar el ejército chino. Según la Fundación Gates, la financiación se destinará a un foro sobre preparación y respuesta ante una pandemia, organizado por Zhongguancun, que es el Silicon Valley patrocinado por el Estado chino. En sus anteriores eventos intervinieron altos dirigentes del régimen chino, como el jefe del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, el año pasado. Pero los objetivos del foro van más allá de las conversaciones sobre tecnología y salud.
Los organizadores dicen que también pretende estudiar y comprender seriamente el espíritu del discurso del secretario general de 2021 y construir un centro tecnológico para ir al servicio de la estrategia nacional. Este mes, funcionarios del FBI y del Servicio de Seguridad británico, el MI5, pronunciaron un discurso conjunto en Londres. El director del FBI, Christopher Wray, identificó al Partido Comunista Chino como el mayor desafío para el orden internacional. We consistently see that it's the Chinese government that poses the biggest long-term threat to our economic and national security. And by our, I mean both of our nations along with our allies in Europe and elsewhere. El director del MI5, Ken McCallum, detalló la amenaza del Partido Comunista en términos de robos encubiertos, transferencias forzadas de tecnología, explotación de la investigación y ciberataques. Además, explicó cómo Beijing se ha aprovechado de la democracia occidental. The widespread Western assumption that growing prosperity within China and increasing connectivity with the West would automatically lead to greater political freedom has, I'm afraid, been shown to be plain wrong. But the Chinese Communist Party is interested in our democratic, media, and legal systems, not to emulate them, sadly, but to use them for its gain. El Partido Comunista Chino también es conocido por utilizar programas de reclutamiento como su programa de los 1000 talentos para atraer a académicos extranjeros y que trabajen en China. Los funcionarios estadounidenses han advertido que este proceso facilita la transferencia de tecnología y conocimientos a Beijing. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, está considerando hacer una visita a Taiwán en agosto. El Partido Comunista Chino está reaccionando con amenazas hacia la administración Biden, y eso incluye amenazas de una posible respuesta militar. El exsecretario de Estado Mike Pompeo dice que la acompañará si decide ir. Pompeo lo anunció a través de un tuit el lunes. El presidente Biden dice que no conoce el estatus del viaje propuesto, pero que él y los militares creen que no es una buena idea en este momento. En cuanto a las advertencias públicas del Pentágono contra la visita, el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, dice que la timidez es peligrosa. Varios representantes de Estados Unidos también han mostrado su apoyo. They are so dependent on the United States in terms of the trade that we have. So we shouldn't allow them to bluff and dictate to America, the greatest nation in the world, where our Speaker of the House should travel. I mean, who are they to say that Speaker Pelosi shouldn't go to Taiwan? Nancy Pelosi dice que por razones de seguridad no habla de sus planes de viaje, pero que disuadir a China de atacar a Taiwán es una cuestión crucial. Dice que es importante que Estados Unidos muestre su apoyo a Taiwán. El gobierno de Taiwán da la bienvenida a la presidenta de la Cámara y ha condenado las amenazas del régimen chino, diciendo que no deben hacer declaraciones irresponsables. Y pasando a más información, el jugador libre de la NBA, Enes Freedom, habla abiertamente sobre cuestiones de derechos humanos en todo el mundo, pero él cree que no fue hasta que habló de los abusos en un país en particular que su carrera en la NBA estuvo en peligro. Tenemos más información. Han pasado 5 meses desde que Enes Freedom fue transferido por los Celtics de Boston y luego liberado inmediatamente por los Houston Rockets. Sin embargo, todavía no recibe una llamada para regresar a la NBA. Freedom fue lo suficientemente bueno como para promediar un doble-doble, 11 puntos y 11 rebotes por partido, cuando jugaba en Portland hace un año. Y a los 30 años todavía está en la plenitud de su carrera. Como activista, Freedom habló en un evento en Miami la semana pasada donde se reunió con los exiliados del gobierno comunista de Cuba. Hablé con Freedom y me dijo que la NBA lo apoyaba cuando hablaba de temas de justicia social durante sus primeros 10 años en la liga, pero el tono cambió esta última temporada. By my 11th year, I started to talk about the topic, China. Unfortunately, when you talk about that issue, they're going to do whatever they can to silence you, and which is they did, and it's unfortunate and sad. En su temporada 11, la franqueza de Freedom se extendió en las zapatillas que llevaba en la cancha. El pívot de 1.90 metros decoraba sus zapatillas con frases como «Liberen a China», «Liberen a los uigures» y «Liberen al Tíbet», y extraoficialmente le advirtieron de las consecuencias que tendría. And one of my teammates walked up to me and said, "Listen, this is your last year in the league. Have fun, smile. I hope you win a championship, but you're not going to get another contract after this." Freedom se ha convertido en la rara persona que elige la moral por encima del dinero.
El tercer elegido en el draft de la NBA de 2011 ganó más de $100 millones en su carrera, pero decidió que las cuestiones de derechos humanos son más importantes que ganar otros 100 millones. Freedom dice que se puso en contacto con otros deportistas profesionales de ligas de todo el mundo para que se unan a su cruzada, pero recibió la misma respuesta. Listen, man, I think what you're doing is so amazing, so inspiring. We love you, we support you, but we just cannot do it out loud. When I asked them why, they said, well, we have shoe deals, endorsement deals, jersey sales, and we want to get another contract. Freedom respondió con una pregunta importante. I said, put yourself in their shoes. If your mother, if your sister, or if your daughter was in those concentration camps getting tortured and raped every day, would you still pick money and business over your morals, values, and principles? No answer. Aunque en su cruzada Freedom ha perdido una fortuna en salarios de la NBA, se ha ganado el respeto y la admiración de millones de personas en todo el mundo. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre el alcalde de Nueva York que continúa con los despidos por las órdenes de vacunación en la Gran Manzana. Regresamos. La eterna belleza de la pintura realista al óleo. Magnífica, expresiva e inspiradora. El 6º concurso internacional de pintura figurativa de NTD, guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad. Lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, $10,000. Para más detalles, visite oilpainting.ntdtv.com.es. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Los legisladores republicanos están utilizando una cumbre de D.C. como plataforma para exponer sus prioridades. ¿Qué prometen hacer y cómo piensan recuperar la mayoría en las elecciones de noviembre? When we take back the majority in November, we're going to get right on that, yes. Reunidos en la cumbre de la Agenda America First en Washington, D.C., los legisladores del Partido Republicano prometen recuperar la mayoría atendiendo las principales preocupaciones en la mente de los estadounidenses. Your car costs over $100 to fill up your car. I mean, that's just killing families. People are not going to have any opportunities if we don't get energy under control. Citando los altos costos de la energía, el senador Rick Scott y sus colegas republicanos de la Cámara de Representantes piden más perforación a nivel nacional para impulsar la independencia energética. And it's time to put America first and use the resources that we are so blessed with right here in this country. Y otros se refirieron a la aplicación de la ley. El representante Mike Johnson habló sobre cómo un Congreso liderado por el Partido Republicano trabajaría para prevenir tragedias como el tiroteo masivo en Uvalde. Dice que el país no necesita centrarse en las armas, sino en el corazón humano. We recognize that our rights don't derive from government. They come from God. The foundational principles of our country, the rule of law is one of those, right? Along with individual freedom and limited government and peace through strength and fiscal responsibility and free markets, human dignity, the sanctity of every single human life. I think we need to begin there in addressing the problem, go to the root of it instead of trying to infringe upon the Second Amendment rights of law-abiding citizens. Las declaraciones surgen justo antes de que el expresidente Donald Trump hable en la misma cumbre el martes. Será su primer regreso a Washington, D.C. desde que dejó el cargo hace un año y medio. Hablamos con el organizador de la cumbre sobre lo que esto significa. He was the visionary behind so many of these policies, and we saw them work when they were in action. Now we've got the exact opposite. So for him to come out and lay that future out. Kevin McCarthy, junto con los senadores Lindsey Graham y Ted Cruz, también hablarán el martes en la cumbre. La secretaria del Tesoro Janet Yellen restó importancia el fin de semana a la preocupación por una posible recesión económica, pero reconoció que la economía se está ralentizando.
La economía no está en recesión, pero estamos en un periodo de transición en el que el crecimiento se está ralentizando, y eso es necesario y apropiado. Normalmente se considera una recesión cuando hay 2 trimestres consecutivos de crecimiento económico negativo. Hemos tenido un trimestre de eso y este jueves conoceremos la cifra de Producto Interno Bruto del segundo trimestre que muchos economistas creen que será negativa. Pero Yellen dijo que incluso si eso ocurre, no significa necesariamente una recesión. Ella dice que la Oficina Nacional de Investigación Económica o NBER analiza una amplia gama de datos antes de declarar una recesión. Una recesión es una contracción de base amplia que afecta a muchos sectores de la economía. Simplemente no tenemos eso. El gasto de los consumidores sigue siendo sólido y continúa creciendo. Hay algunas señales tempranas de una desaceleración económica. La actividad empresarial estadounidense se contrajo en julio por primera vez en casi 2 años y el número de personas que solicitan prestaciones por desempleo también lleva varias semanas aumentando. Muchos creen que la economía estadounidense sufrirá una recesión, probablemente a principios del próximo año. Algunos inversores apuestan incluso por que la Fed empiece a recortar las tasas de interés el año que viene para intentar reactivar la economía. La Fed se reúne esta semana y se espera que el miércoles anuncie una subida de las tasas de interés de 0,75 puntos. En muchos lugares se anularon las órdenes de vacunación contra el COVID-19, pero en la Gran Manzana se siguen despidiendo gente de su trabajo por no estar vacunados. La oficina del alcalde de Nueva York, Eric Adams, dice que más de 200 trabajadores de la ciudad fueron despedidos la semana pasada por no estar vacunados contra el virus del PSC. No está claro a qué departamentos pertenecían. Este mismo año, Adams despidió cerca de 15 trabajadores del sector público por el mismo motivo. Eso es menos del 1% de la plantilla de la ciudad. Otros 6,000 trabajadores de la ciudad solicitaron exenciones médicas o religiosas, pero aún no reciben respuesta. En marzo, la gente criticó a Adams por exceptuar de la medida a algunos atletas y artistas, mientras mantenía la norma para los trabajadores privados y públicos. Tenemos una actualización de la historia de la niña de 10 años de Ohio que fue violada y posteriormente abortó. El hombre que confesó haberla violado estuvo ayer ante la corte y se declaró no culpable. Su abogado dice que la confesión del sospechoso puede no ser admisible. Lo que necesitaré ver primero es realmente la evidencia, el descubrimiento, los informes de la policía, las imágenes de la cámara corporal, lo que pueda haber. Desde luego, hay normas que regulan cuando una declaración a un agente de policía es admisible y cuando no. El acusado de 27 años tiene 2 cargos de violación en Columbus, Ohio, y podría enfrentarse a cadena perpetua sin libertad condicional. La policía dice que el hombre confesó haber violado a la chica en 2 ocasiones distintas después de ser detenido el 12 de julio. Está detenido sin fianza a la espera de una audiencia de fianza que aún no se ha programado. Su abogado dice que, según la Constitución, tiene derecho a la presunción de inocencia y, por tanto, merece una fianza. El abogado también dice que es una vergüenza cómo esta historia se ha convertido en un asunto político y cómo varias personas lo utilizan para impulsar su propia agenda. Ahora vamos a un breve corte, pero antes queremos invitarle a que se suscriba a NTD en español, active la campanita para recibir notificaciones, agradecemos sus comentarios y likes. Además, le invitamos a suscribirse a Epoch TV desde la página web es.theepochtimes.com, donde encontrará el mejor contenido sin censura. Regresamos. Saludos desde En Primera Plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social.
Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. A 23 años de la persecución a Falun Gong en China, NTD habló con un practicante que contó su experiencia mientras se encontraba en un campo de concentración chino. Vayamos con Julián Bertone. En Estados Unidos se celebraron numerosos eventos con el fin de dar a conocer la continua persecución contra Falun Gong en China. Veamos algunos de ellos y cómo legisladores en Washington mostraron su apoyo. Torturados, golpeados, encarcelados, asesinados y condenados al ostracismo. Estos y otros abusos son algunos de los que sufren habitualmente los practicantes de Falun Gong en China. Y el Partido Comunista Chino mantiene oculta la persecución en gran medida desde hace 23 años. El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró el jueves pasado que la persecución es inaceptable y debe terminar. También el jueves, para conmemorar el aniversario del inicio de la persecución y concienciar sobre ella, practicantes de Falun Gong de todo Estados Unidos se reunieron en la capital del país. Antes de la concentración del jueves en Washington, el senador John Boozman los elogió por su perseverancia, diciendo: «Su lucha por la libertad religiosa es nada menos que una inspiración para aquellos que respetan la libertad de religión en todo el mundo». Rashad Hussain, embajador general de Estados Unidos para la libertad religiosa internacional, acudió a Twitter para expresar su apoyo a los millones de personas que sufren persecución en China. Escribió: «Me solidarizo con la comunidad de Falun Gong. Miles de personas fueron torturadas, abusadas, encarceladas y obligadas a renunciar a sus creencias. Esta campaña injusta debe terminar». El senador Ron Johnson aplaudió igualmente a los practicantes de Falun Gong por su continua persistencia frente a lo que llamó una campaña intensa, exhaustiva e implacable que el régimen emprendió contra la fe. El congresista Stephen Lynch escribió en una carta que los horribles informes sobre las atrocidades cometidas contra los practicantes de Falun Gong en China son un recordatorio para que el mundo exterior actúe, y que mientras el gobierno chino se dedique a estas atroces violaciones de los derechos humanos básicos, no podemos y no nos quedaremos de brazos cruzados. Esta continua campaña de persecución está suscitando una creciente condena al régimen chino en todo el mundo. Cientos de cubanos en toda la isla están haciendo un llamado para protestar contra la dictadura castrista, enfatizando que en el primer paso será no cooperar más con el régimen de la isla. Aquí tenemos los detalles. Basta de hambre y de miseria. El pueblo cubano vamos a dar un paro nacional. Más de 300 cubanos en la isla firmaron una carta convocando un paro nacional. Esta convocatoria ocurre luego que la semana pasada se registrara una serie de manifestaciones en contra de los cortes intermitentes del servicio eléctrico. En su carta, los activistas cubanos denunciaron que la represión, la falta de electricidad y de abastecimiento son el resultado de las políticas impuestas por la dictadura comunista que lleva 63 años en el poder. Según la misiva, esta sería la primera fase del paro nacional y sería una acción basada en la conciencia. Los activistas señalaron que llegó el momento de no cooperar en lo más mínimo con el régimen, de salir a la calle en cada oportunidad y lugar para exigir nuestra libertad. Y es Cuba misma la que quiere expulsar el comunismo. Los ciudadanos que firmaron la carta provienen de diferentes puntos de la isla, como La Habana, Pinar del Río, Cienfuegos, Santa Clara, entre otras provincias. En México, los asistentes de una conferencia de prensa expresaron su molestia por la contratación de médicos cubanos como parte de un plan de salud público del país. Tenemos los detalles. El secretario de Salud mexicano, Jorge Alcocer Varela, enfrentó críticas por la contratación de médicos cubanos. Esto ocurrió el sábado durante una conferencia de prensa sobre el plan de salud público en el estado de Nayarit. Y se ha contratado a 49 médicos especialistas, que como todos ustedes aquí presentes, a todas luces, es insuficiente, y en el momento conocerán la estrategia complementaria para esto, que ya fue planteada, de contratar a médicos del extranjero para que se puedan cubrir estas plazas. Hoy
En respuesta, Alcocer dijo a los asistentes que podían expresar sus ideas en las mesas de discusión, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló: porque la salud no tiene que ver con ideologías, la salud tiene que ver con los derechos humanos. Y si hay que traerlos de Estados Unidos y de Rusia o de Cuba o de Japón o de Francia, lo vamos a tener aquí. La controversia ocurrió tras la firma de un convenio de salud con La Habana, en la que López Obrador se comprometió a contratar al menos 500 médicos generales y especialistas de Cuba. La medida desató el rechazo de colegios y asociaciones de médicos mexicanos, quienes señalaron que en el país hay médicos desempleados o subcontratados con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema. En abril, un grupo de legisladores estadounidenses pidió a la administración Biden investigar al gobierno mexicano por presuntas violaciones al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que calificaron la contratación de médicos cubanos como una forma de esclavitud moderna. Esto es todo por hoy y les agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Les deseo una excelente tarde y los esperamos en el programa de esta noche con mi compañero Eduardo Zompa a las 10 de la noche, hora del este.